Y quiero hablar de este tercer grupo. Sigamos leyendo 2 Tesalonicenses 1, desde la segunda parte del verso 7 y en adelante. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Mi amigo, esta porción bíblica está saturada de increíbles verdades. ¿Cuál es la esperanza del mundo? No es la política, ni el gobierno, ni la ciencia, ni la educación, ni siquiera la religión. Con todo mi corazón creo que la única esperanza para este mundo es la segunda venida del Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso será el día de su segunda venida, cuando será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores! En la actualidad su señorío está encubierto. Más bien yo diría que está siendo ignorado. Cuando Él vino la primera vez, vino como el humilde Nazareno. Cuando venga por segunda vez, vendrá como Rey, como Señor, y vendrá para ser glorificado y admirado por sus santos. Aquel que fue despreciado, ridiculizado, golpeado, flagelado, coronado con espinas, clavado en una cruz y enterrado en una tumba ajena, es el que vendrá por segunda vez. Y aunque su segunda venida será horrorosa para sus enemigos, será un día de gloria para sus hijos y sus hijas. Los santos de todas las edades, al pensar en su segunda venida, no dejaron de orar: «Ven pronto, Señor Jesús». En el verso 7 leemos: «Cuando se manifieste el Señor Jesucristo». Note que el apóstol no dice «si es que», sino que dice «¿cuándo?». No como pregunta, sino como confirmación. Ahora, ¿cuándo será eso? Jesús regresará en el momento preciso. La Biblia dice que Jesús vino la primera vez en el cumplimiento del tiempo. Ni un minuto antes ni un minuto después. De la misma manera, su segunda venida será a tiempo. Busque Malaquías 4:2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Déjeme decirle algo acerca de este sol de justicia. Usted no puede ni acelerar ni detener la salida del sol, ¿verdad? Pues así será la segunda venida del Señor. No podemos ni acelerarla ni detenerla, pero un día Él vendrá nuevamente. Abrirá la cortina de la mañana y alumbrará al mundo con la adorada luz de su segunda venida. Piense conmigo en lo maravilloso de esa mañana. Mire el verso 10 de 2 Tesalonicenses 1. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. La palabra glorificado en el original griego conlleva la idea de admiración, de asombro. Piense en lo que vamos a ver que causará nuestra admiración, nuestro asombro. Vamos a ver la realidad de su amor transformador. Aquellos que fueron necios y odiaron a Dios serán conquistados por su soberano amor. Aquellos que fueron ciegos espirituales, sus ojos serán abiertos al glorioso esplendor del Evangelio del Señor Jesucristo. Los que estaban esclavizados por los demonios de la lujuria sexual, o el licor, o las drogas, o lo que sea, serán liberados y justificados. Veremos a todos los santos de Dios resucitar con cuerpos glorificados. Cuerpos como el del Señor Jesús. Y lo veremos como rey, como profeta, como sacerdote. Y no habrá vestigio de pecado en nosotros. De todas estas cosas nos admiraremos y asombraremos cuando Jesús venga por segunda vez.
Pero no solo nos maravillaremos de su amor transformador, sino que también de su gracia salvadora. Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Qué es lo que nos capacita para ser arrebatados y transformados de esta manera? No por nada de bueno que hayamos hecho, sino como la Biblia lo dice tan sencilla pero sublimemente, por haber creído en el Señor Jesucristo. Su amor es el amor transformador que provocará nuestro asombro, y su gracia salvadora será motivo de nuestra alabanza. Ahora ponga su atención en la frase «en todos los que creyeron». Piensa en eso. Ninguno de ellos se perderá. Ningún hijo o hija de Dios se perderá. Cuando Jesús nos salva, Él nos guarda y protege. Jesús dijo: yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y no debemos pensar solo en lo maravilloso de su venida, sino también en el testimonio de su venida. Pablo, al escribir a los hermanos en la iglesia de Tesalónica, les estaba dando su testimonio. Hermanos, aquel Jesús que vino, vendrá otra vez. Y ellos creyeron ese testimonio. Pero Pablo constantemente testificaba sobre la segunda venida del Señor. Ese era uno de los puntos fuertes de su predicación, y los hermanos recibieron el testimonio del apóstol. El apóstol les dijo: les hemos dado testimonio a ustedes que creen. ¿Sabe usted cuál será mi mayor gozo cuando esté en el cielo? El ver a personas a las cuales tuve el privilegio de presentarles al Señor Jesucristo. Yo no quiero ir al cielo sin haber hablado a nadie de Cristo. Eso sería una vida totalmente desperdiciada, ¿no le parece? De eso está hablando Pablo, de la segunda venida de Cristo, cuando Jesús nos será revelado como Rey y Señor, de que Él vendrá y será admirado por sus santos, y que nuestro testimonio como creyentes debe mostrar que creemos más en lo que dice la palabra de Dios que lo que dicen los periódicos y las revistas. Pero Pablo dice algo más. No solo que usted necesita no atribularse, sino que la segunda verdad es la siguiente: usted no debe dejarse atrapar. No debe dejarse engañar. Busque 2 Tesalonicenses 2 desde el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, lo que sucedía en la iglesia de Tesalónica es que había una diabólica decepción. Alguien había escrito una carta falsa, firmada con el nombre del apóstol, diciendo que el rapto ya se había realizado y que ahora estaban viviendo en el día del Señor. Y el día del Señor significa tribulación. Y estos hermanos estaban sufriendo porque creían que el rapto ya había sucedido y que ellos habían sido dejados. Por eso el apóstol está desenmascarando esa diabólica mentira y les pide que no se dejen engañar. Hay cualquier cantidad de engañadores y charlatanes espirituales, cualquier cantidad de autoproclamados apóstoles, profetas y maestros que engañan a muchos en nuestros días. Y esa es la razón por la que estamos estudiando profecía bíblica. Pablo les dice a los hermanos: confiad en lo que os decimos. No se atribulen, no se dejen atrapar, no se dejen engañar, no se dejen engañar por nadie de ninguna manera. Y comienza a decir lo que va a suceder para que lo sepamos. ¿Y qué es lo que debemos esperar? Mire desde el verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía,
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Aquí Pablo comienza a hablar de la venida del anticristo, llamado también la bestia, el hombre de pecado, el malvado, el hijo de perdición, y el juicio de Dios viene sobre él. Y Pablo dice que para que el día del Señor se haga realidad, primero tiene que darse la apostasía, y luego vendrá el anticristo, a quien el apóstol lo llama el hombre de pecado. ¿Hay o habrá un hombre tan depravado que la Biblia lo identifica como el hombre de pecado? Actualmente estamos viendo cuán lejos ha ido la raza humana. Comenzó con el pecado del hombre y terminará con el hombre de pecado. Este hombre será la esencia misma del mal, la encarnación de la maldad, la perversidad en forma humana. Será el diablo luciendo ropaje humano. En Apocalipsis 13 se lo identifica como la bestia, que vendrá pretendiendo ser el Cristo, pero solo será un Cristo falsificado. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, venga, dirá igualmente: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre, porque será la encarnación de Satanás. ¿Y qué es lo que él va a hacer? Mire el verso 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La suprema ambición del diablo es el ser adorado. Mire lo que él dijo en Isaías 14:14. Y seré semejante al Altísimo. ¿Lo ve? Satanás quiere recibir adoración. Por eso se opone a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios, y hasta llegará a sentarse en el templo como si fuera Dios. De paso, quiero decir que esto revela que el templo de Jerusalén será reconstruido. La Biblia enseña que vendrá un tiempo de apostasía, de desviarse completamente de la palabra de Dios, y que durante ese tiempo el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, será revelado. Por eso Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra manifieste literalmente significa que va a ser expuesto, se va a quitar el velo o cortina que lo oculta. Ahora, si el rapto está cercano, eso quiere decir que el anticristo está ya vivo y presente en algún lugar de nuestro planeta Tierra, y está esperando el momento oportuno para darse a conocer, para quitarse el disfraz. El apóstol Pablo dice claramente que ya está en nuestro mundo el espíritu del anticristo. Anote 2 Tesalonicenses 2, los versos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquí se habla del poder que restringe al diablo. Pablo dice que existe en el mundo un espíritu de iniquidad, y por eso es que la maldad es tan prevalente en nuestros días. Estuvo presente en la época de Pablo, tanto como lo está presente en nuestra época. Estamos enfrentando seres espirituales de maldad que están bien organizados, son inteligentes, invisibles, incansables. La Biblia los identifica como el misterio de iniquidad. Es una conspiración diabólica que se hará más fuerte en los últimos días, liderada por el anticristo.
Sin embargo, la Biblia dice que esta conspiración está siendo detenida, restringida. Mire nuevamente el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Quién es el que restringe a Satanás? Verá, Satanás no puede hacer todo lo que hoy quiere hacer, pero que un día sí lo hará. Hay alguien que detiene a ese anticristo, a este superhombre de Satanás, para que no haga todo lo que quisiera hacer este mismo momento. ¿Quién tiene ese poder para restringir las actividades de Satanás? Es el Espíritu Santo, cuyo ministerio es el ayudar a los santos. Pero no solo eso, sino que también debe restringir a Satanás. Así que el ministerio del Espíritu Santo es doble: ayudar a los santos y restringir la obra del diablo. Cuando el rapto se haga una realidad y los creyentes sean arrebatados para encontrarse con el Señor Jesús en el aire, el Espíritu Santo que vive en nosotros será quitado del camino. Verá, la genuina iglesia cristiana ahora mismo, llena del Espíritu Santo, es el gran obstáculo en la supercarretera de Satanás. Al diablo le encantaría ver desaparecer la iglesia. El diablo quisiera detener la difusión de mensajes como este que le estoy entregando ahora mismo. Satanás estaría feliz si nosotros, hijos e hijas de Dios, juntamente con nuestras oraciones y el Espíritu Santo, no estuviéramos en su camino, porque le somos un impedimento para sus planes. La iglesia, llena del Espíritu Santo, es la fuerza que restringe la obra de Satanás en el mundo. Y si usted cree con toda razón que hay extrema maldad en el mundo, imagínese lo que sería y lo que será cuando el Espíritu Santo y la iglesia sean quitados del mundo. ¿Está usted lleno del Espíritu Santo? Lo estará si tiene a Cristo en su vida. En el programa anterior vimos 2 de 3 extraordinarias verdades que encontramos en 2 Tesalonicenses 1, los versos del 7 al 10. Primera, usted no necesita estar atribulado. Segunda, usted no debe dejarse engañar o atrapar. Bien, prosigamos con nuestro estudio. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, seremos arrebatados. Y cuando eso suceda, será el día de fiesta en el infierno. ¿Por qué? Pues porque ya no habrá restricciones para Satanás. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es sal y luz. ¿Qué es lo que hace la sal? Bueno, hace varias cosas: purifica, conserva, descontamina, pero también pica, quema e irrita. Somos la sal de la tierra, y cuando la sal sea quitada, comenzará el proceso de purificación. También somos la luz del mundo. Cuando esa luz sea quitada, las tinieblas cubrirán el mundo. Y cuando el Espíritu Santo que mora en cada creyente, que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, sea quitado, en ese momento habrá fiesta en el infierno, porque ya no habrá quien restrinja sus actividades. De todas maneras, y por lo general, los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes. Piensan que somos raros, necios, testarudos. Piensan que impedimos el avance del progreso, que actuamos a la antigua frente a los avances de la sociedad moderna, que defendemos reglas éticas, morales y espirituales que ya son obsoletas, y así por el estilo. Por eso los incrédulos no tienen ninguna simpatía por nosotros, los creyentes en el Señor Jesucristo. Pero uno de estos días abandonaremos este planeta. Ya no estaremos aquí. Uno de estos días el Espíritu Santo dejará de ejercitar su poder para restringir, y entonces nada impedirá que el turbulento diluvio de la maldad cubra toda la tierra. Ese es el tiempo que la Biblia lo identifica como la gran tribulación. Pablo les dijo a los tesalonicenses que no deben sentirse atribulados, que confíen en sus enseñanzas y que el día del Señor estaba cerca,
pero también les pidió que no se dejen engañar con cartas falsas o por charlatanes que mentían acerca de la segunda venida del Señor, y que el tiempo de la tribulación todavía no había llegado. La tribulación tendrá lugar después del rapto de la iglesia, después de la apostasía, después de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Cuando usted entienda lo que el anticristo puede hacer, y lo hará, dará gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo que restringe la actividad diabólica. El anticristo será el diablo encarnado. Ahora escúcheme atentamente. El anticristo será un gran genio intelectual. Su autoridad será sobrecogedora. Su odio hacia quienes no están con él será extraordinario. Sus técnicas manipuladoras serán incomparables. Los hombres estarán listos a dar la vida por él. Las mujeres se desmayarán a sus pies y los niños pronunciarán su nombre como si fuera una alabanza. Y se presentará como un gran líder mundial. Él será parte del plan maestro de Satanás, que convertirá a este mundo en un enorme campo de concentración en donde los seres humanos, todos los seres humanos serán numerados. Este número, esta marca, será lo único que permitirá a hombres y mujeres el comprar o el vender. Él será el sumum de los Atilas, los Hitlers, los Stalins, los Idi Amins, los Saddam Husseins, que han existido y que existirán. Piense, la maldad de todos ellos, en un solo hombre. Por eso la Biblia lo identifica como el hombre de pecado. Tendrá registrados a todos los seres humanos en una supercomputadora y bajo un régimen del cual no podrán escapar. Y mientras más las máquinas actúan como hombres y más los hombres actúan como máquinas, será evidente la gran tribulación. Habrá días de tortura y de terror, y quienes no hayan recibido al Señor Jesucristo como Salvador antes de la tribulación, creerán todas las mentiras del anticristo. Veamos 2 Tesalonicenses 2, los versos 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Resumamos un poco lo estudiado hasta este momento. Primero, usted no necesita estar atribulado. Segundo, usted no debe dejarse atrapar o engañar. Tercero, usted no debe abatirse o desanimarse. Mire lo que dice el verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que aquel inicuo específicamente se refiere a una persona, a un hombre, y es a este inicuo al que el Señor destruirá. Tal vez alguien me pregunte, pastor, ¿qué significa eso de el Señor matará con el espíritu de su boca? Bueno, gracias por la pertinencia de esa pregunta. Para contestarla, permítame a mí hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cómo va a ser peleada la batalla de Armagedón? Por si no lo ha notado, la Biblia dice que la batalla de Armagedón se peleará con palabras que saldrán de la boca de Jesús. ¿Cuáles serán esas palabras? 2 sencillas, pero poderosas palabras. Cáiganse muertos. Eso es. Jesús los consumirá con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Amigo, amiga, lo que estoy tratando de decir es que usted no necesita estar atribulado, usted no necesita estar atrapado o engañado, usted no necesita ser abatido o desanimado. ¿Por qué? Se lo digo con toda la unción y la emoción de mi alma, porque Jesús vendrá otra vez. Permítame repetirlo
hasta que lo entienda muy bien. Jesús vendrá otra vez. También deseo que aprendas lo siguiente. Hay dos aspectos de la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla de su segunda venida, literalmente se está hablando de su aparición física y corporal entre los hombres. No es primordialmente una determinada fecha, sino más bien una serie de eventos que sucederán cuando nuestro Señor Jesucristo venga nuevamente. ¿Cuáles son algunos de esos eventos? En primer lugar, Él viene por su novia, la iglesia, y esa venida será dulce y secreta. Mire lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cómo será su venida? Busque por favor 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que, primero Cristo viene por su novia, la iglesia. En segundo lugar, Cristo viene con su novia, la iglesia. En el rapto, Él viene para arrebatarnos. Luego, después de la tribulación, Él regresa a la tierra con su novia, la iglesia, para reinar y gobernar. Primero Él viene como novio a buscar a su novia, pero luego regresa como rey soberano a gobernar por 1000 años en la tierra. Serán 1000 años gloriosos de un reino de justicia y de equidad. Y lo que va a suceder será lo siguiente. El Señor Jesucristo destruirá al anticristo. Jesús vendrá en toda su majestad. El anticristo tiene un número, el 666, la marca de la bestia, y querrá que todos los seres humanos la tengan. Usted sabe que el número perfecto es el 7, y en ese sentido, el 777 es el número de Jesús. Ahora, teniendo esto en cuenta, note cómo voy a leer 2 Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el 666, a quien el Señor, o sea, el 777, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿No le parece eso extraordinario? Cuando Jesús vino la primera vez, vino para sufrir, padecer y morir por nosotros. Cuando Él venga la segunda vez, vendrá para reinar en poder. Cuando vino la primera vez, le pusieron una corona de espinas. Cuando venga por segunda vez, lucirá su brillante corona de gloria. Cuando vino la primera vez, vino para morir en lugar de los pecadores. Cuando venga por segunda vez, será para ejecutar el juicio sobre los pecadores no salvos, porque Jesús es tanto Salvador como juez. Él mismo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. La primera vez que vino para buscar y salvar aquello que se había perdido. Cuando regrese, de acuerdo a lo que la Biblia dice, vendrá como llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino por primera vez, vino en forma absolutamente humilde. Y aun cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo hizo montado en un burro. Pero la próxima vez que venga, será en poder y gloria. La primera vez los hombres le rechazaron, pero la segunda vez se cumplirá lo que ya está escrito. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Qué hemos aprendido de las Escrituras hoy? Espero que por lo menos 3 cosas. No necesitamos estar atribulados, ni atrapados, ni abatidos. Ahora escúcheme.
Si yo no conociera la Biblia, si no supiera nada de profecía bíblica, si no entendiera quién es Jesús y cuál es el plan de Dios para nosotros, le puedo asegurar que sería el pesimista más grande del mundo. Este mundo es como una tragedia escrita por Shakespeare o Cervantes. Tragedias en las cuales uno solo es el espectador, porque nada puede hacer, y menos sin Cristo. Pero así es el mundo en que vivimos. Por eso digo que si no fuera por la realidad de Cristo, por la seguridad de su palabra, por el fiel cumplimiento de las profecías, si no fuera por esas cosas, yo sería el campeón de los pesimistas. Pero no. Escúcheme, soy un convencido optimista. Sé que el Cristo que vino la primera vez regresará. Busque Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa que estamos en los gloriosos días, que son los del principio del fin. Y necesitamos dar el siguiente paso. Mis amigos, estos no son días para aletargarnos, o para retroceder, o para callarnos, hasta que el rapto llegue y seamos arrebatados. Debemos pelear nuestra batalla hasta el límite. Yo quiero dejar este mundo como un cristiano maduro. Quiero ser mañana un mejor cristiano de lo que soy hoy. Quiero amar al Señor Jesucristo cada día más y anhelo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. ¿Y qué de usted? Quiero, como el apóstol Pablo, llegar al final de mi vida y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Lo notó? El gran apóstol Pablo, al final de su vida, dijo que continuaba subiendo y subiendo. ¿Qué significa esto? Que hay un factor de intercesión. Si Jesús regresa, debemos estar orando por los nuestros que aún no conocen al Señor como Salvador. Debemos alcanzar a cuantos podamos y prepararles para el rapto. Debemos ganar almas para Cristo. Así que no tenemos solo un factor de intercesión, sino también el factor de ganar almas, de decirle a la gente acerca de Jesús. Debemos tener compasión por las almas que se pierden sin Jesucristo, así como también Él tuvo compasión por nosotros. Y hay además el factor preparación. Usted debe sumergirse en las verdades de la Biblia. Este mundo es tan vil y corrompido, y usted necesita defender y enseñar a sus hijos, a sus nietos. Atesore las profecías bíblicas en su corazón y compártalas en su hogar con sus seres amados, y afuera con los vecinos, y en la oficina con sus amigos. Prepárelos para lo que vendrá sobre este asunto. Yo siento verdadera pena por aquellos que no quieren entender las cosas de Dios y que por lo tanto no tienen un fundamento, una roca sólida en la cual afirmarse durante estos tiempos peligrosos que vivimos. Y finalmente, tenemos el factor del consuelo. Gracias a Dios que podemos decir: ven pronto, Señor Jesús. Ahora, si a usted le molesta la realidad del regreso del Señor Jesucristo, eso quiere decir que usted ama las cosas que este mundo ofrece, y consecuentemente no ama a Jesús. Porque si usted amara a Jesús, estaría más que anhelante de su segunda venida. ¿Por qué? Porque ese será un día extraordinario cuando Él venga con sonido de trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces cada uno de los redimidos podrá decir en forma personal lo que en forma tan convencida dijo el rey David: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho
cuando despierte a su semejanza. ¿No le gustaría a usted también poder decir lo mismo? Y bien puede, si toma una decisión espiritual por Cristo ahora mismo. Si así lo desea, le invito a repetir conmigo una corta oración. Lo que voy a decir es solo para que le sirva de guía, pero usted ore con sus propias palabras. Dígalas en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero ore con fe, con sinceridad, con convicción, porque esta decisión tendrá repercusiones eternas. Querido Dios, gracias por este mensaje de tu palabra que he podido escuchar. Confieso que no he pensado mayormente en el regreso de Jesús, pero me doy cuenta que eso se debe a que no tengo a Cristo en mi corazón. Sé que soy pecador, y más que tu juicio, necesito tu gracia y tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu propia vida en la cruz para pagar la culpa de mis pecados, para perdonarme, limpiarme y darme una nueva y abundante vida.